Los 10 autos más raros que Ford construyó, pero nunca lanzó. Imagínatelo, son las 3 de la mañana dentro de un laboratorio de diseño de Ford apenas iluminado. Alguien grita sobre configuraciones de motor central, un Capri literalmente está en llamas en una esquina y un misterioso italiano acaba de deslizar un boceto sobre la mesa como si estuviera contrabandeando documentos clasificados. Bueno, quizás no fue exactamente así, pero entiendes la idea. Bienvenido a la historia de 10 autos Ford raros radicales y francamente bizarros, que fueron construidos pero nunca lanzados al público. No son conceptos que hayas visto en catálogos o salas de exhibición. Estos son experimentos secretos, prototipos casi míticos que quedaron enterrados bajo burocracia, perdidos en incendios o eliminados por decisiones ejecutivas. Si alguna vez te preguntaste qué pasaría si una nave espacial se estrellara contra una fábrica de Ford, o cómo se vería un Mustang con el motor detrás de los asientos, este es tu video. No olvides suscribirte, dar like y dejar tu comentario. Esto es Muscle Car Masters, donde los Fords olvidados por fin reciben el lugar que merecen. 1955, Ford Mystère. El Ford Mystère de 1955 fue una de las declaraciones de diseño más audaces de la era de los jets, un concept futurista construido no para conducir, sino para deslumbrar. Aunque nunca fue equipado con un tren motriz funcional, Ford imaginó al Mystère, impulsado por una turbina de gas montada en la parte trasera, una desviación radical de los motores convencionales de pistones de la época. Los ingenieros proyectaban que entregaría entre 150 y 180 caballos de fuerza con aproximadamente 250 libras-pie de torque, ofreciendo un tiempo estimado de 0 a 100 km por hora entre 11 y 12 segundos si alguna vez hubiera sido funcional. La carrocería medía 205 pulgadas de largo, con una distancia entre ejes de 113 pulgadas, 78 pulgadas de ancho y una altura de 51 pulgadas. Su peso estimado era de alrededor de 3.400 libras. Construido con una combinación de fibra de vidrio y acero, el Mystère presentaba enormes ruedas cromadas, cubiertas al completo aletas traseras futuristas y un largo cofre esculpido. Su característica distintiva era una burbuja de acrílico abatible hacia atrás que reemplazaba las puertas tradicionales, creando una sensación de cabina espacial. Por dentro, el Mystère estaba cargado de visión, un volante deslizante que se podía mover a la izquierda o derecha, un teléfono integrado aire acondicionado automático y un panel de instrumentos inspirado en la aviación. No tenía suspensión ni tren de potencia, y no era legal para la calle, pero ese no era el objetivo. El Mystère fue un ícono de diseño, una vitrina de los sueños más salvajes de Ford, y un símbolo audaz de lo que pudo haber sido el futuro del automóvil si tan solo lo hubieran fabricado. Las sorpresas no terminan, lo que viene podría superarlo todo. 1961. Ford Gayron. El Ford Gayron de 1961 fue un concepto impresionante que rompió todas las reglas del diseño automotriz convencional. En lugar de 4 ruedas, se equilibraba sobre solo 2 estabilizadas por giróscopos internos, una tecnología tomada de los sistemas aeroespaciales. Construido con una carrocería ligera de fibra de vidrio, el Gayron pesaba aproximadamente 1.850 libras y medía alrededor de 180 pulgadas de largo, 70 pulgadas de ancho y apenas 48 pulgadas de alto. Bajo la parte trasera, los ingenieros de Ford planeaban instalar un motor compacto de combustión interna de aproximadamente 200 pulgadas cúbicas que produciría entre 90 y 100 caballos de fuerza y alrededor de 120 libras-pie de torque. El rendimiento proyectado incluía un tiempo de 0 a 100 km por hora de aproximadamente 12 segundos, asumiendo que el tren motriz alguna vez se completara. Sin embargo, el vehículo nunca fue plenamente funcional. Su rol principal era mostrar innovación en diseño y balance. La dirección se operaba mediante un dial giratorio central entre los 2 asientos y los frenos a través de pedales sensibles a la presión.
El interior incluía características al estilo de los supersónicos, como un teléfono de botones, una computadora conceptual de a bordo y una pantalla Snooper Scope para visión nocturna. Ruedas estabilizadoras retráctiles se desplegaban a baja velocidad o cuando estaba detenido, pero se retraían al conducir. Trágicamente, el único prototipo funcional se perdió en un incendio en 1962 en el Rotunda de Ford. Aún así, el Gyron sigue siendo uno de los experimentos más audaces que Ford jamás intentó un vehículo que se parecía más a una nave espacial que a un coche y que insinuaba un futuro que nunca llegó. ¿Quieres una segunda parte Dale-like con todo? Y te traeremos más joyas ocultas. 1967. Ford Mach 2. El Ford Mach 2 de 1967 fue el intento más audaz de Ford por construir un auto deportivo americano de motor central que pudiera enfrentarse cara a cara con el Corvette y tal vez incluso robarle protagonismo al GT40. Desarrollado por el Departamento de Conceptos Avanzados de Ford bajo la dirección de Roy Loon, la misma mente detrás del GT40, el Mach 2 se construyó sobre una plataforma modificada del Mustang y presentaba un motor V8 de 2,89 pulgadas cúbicas montado en posición central. Este small block producía una potencia estimada de 271 caballos de fuerza y 312 libras-pie de torque, enviando potencia a las ruedas traseras mediante una transmisión manual de 4 velocidades. Con un peso en vacío de solo 2.650 libras y una carrocería de fibra de vidrio aerodinámica, el Mach 2 se proyectaba con una aceleración de 0 a 100 en menos de 6.5 segundos y una velocidad máxima cercana a las 140 millas por hora. Con apenas 47 pulgadas de altura, tenía un centro de gravedad bajo y una postura agresiva. El chasis semimonocasco de acero contaba con conductos de aire personalizados, ventiladores eléctricos dobles y entradas frontales que canalizaban el aire sobre el capó para mejorar la refrigeración. El plan era vender el Mach 2 por alrededor de $7.500, lo que hoy sería más de $70.000, y producir 500 unidades por año. Pero retrasos internos y prioridades cambiantes en Ford mataron el proyecto antes de que llegara a producción. Aún así, el Mach 2 sigue siendo un emocionante ¿qué hubiera pasado?, un verdadero exótico americano que casi salió del tablero de dibujo al asfalto. Prepárate, porque el siguiente lo lleva a otro nivel. 1967. Ford Komuta. El Ford Komuta de 1967 fue una desviación total del músculo y la potencia un coche compacto totalmente eléctrico que demostró que Ford ya pensaba en movilidad urbana décadas antes del auge de los eléctricos. Desarrollado por Ford de Gran Bretaña como un vehículo urbano para el día a día, el Komuta tenía una carrocería hatchback liviana, de 2 puertas, y medía apenas 80 pulgadas de largo, con un radio de giro de 18 pies, convirtiéndolo en uno de los autos más pequeños jamás construidos por Ford. La propulsión venía de 2 motores eléctricos integrados en las ruedas traseras, alimentados por un conjunto de 4 baterías de 12 voltios de plomo ácido, totalizando 48 voltios. Los motores generaban una potencia combinada de aproximadamente 5.5 caballos y 36 libras-pie de torque, permitiéndole alcanzar una velocidad máxima de 37 millas por hora con una autonomía de 35 a 40 millas por carga. Su aceleración de 0 a 30 millas por hora era de 15 segundos, pero el rendimiento no era el punto, la eficiencia y la simplicidad sí lo eran. Ofrecía espacio para 2 adultos y 2 niños pequeños, junto con características como suspensión independiente, faros abatibles, cerraduras de puertas de seguridad y un sistema básico de climatización. Ford invirtió $10 millones en el proyecto con la esperanza de liderar el camino hacia el transporte limpio y silencioso, pero finalmente lo consideró no rentable. Aunque nunca llegó a producción, el Komuta demostró que Ford ya imaginaba un futuro con baterías mucho antes de que Tesla o el Prius
fueran siquiera una idea en un pizarrón. 1976 Ford Corrida. El Ford Corrida de 1976 fue la inesperada entrada de Ford al mundo de los coupés deportivos compactos, un hatchback con forma de cuña que parecía salido de una película de ciencia ficción. Construido sobre la nueva plataforma del Ford Fiesta, el Corrida fue producto de la colaboración entre Ford y Ghia y debutó en el Salón del Automóvil de Turín en 1976. Presentaba un diseño audaz y futurista con puertas tipo alas de gaviota que se abrían hacia arriba para facilitar el acceso en espacios urbanos estrechos. Con apenas 145 pulgadas de largo y aproximadamente 50 pulgadas de alto, el Corrida tenía una superficie acristalada amplia que ofrecía una sensación panorámica desde la cabina. Aunque el prototipo nunca se equipó con un tren motriz de alto rendimiento, fue diseñado alrededor de motores de 1.1 o 1.3 litros en línea, 4 que producían entre 55 y 65 caballos de fuerza, con hasta 73 libras-pie de torque, unidos a una transmisión manual de 4 velocidades y tracción delantera. El rendimiento no era su prioridad, la innovación sí lo era. El Corrida incluía tapas de faros operadas eléctricamente, un tablero modular y una compuerta trasera con bisagra inferior que podía bloquearse en posición semiabierta para aumentar el espacio de carga. A pesar de su forma elegante y soluciones inteligentes, el Corrida fue finalmente rechazado por la directiva de Ford y cayó en el olvido. Pero por un breve momento, Ford tuvo uno de los coupés pequeños más geniales del planeta y lo dejó escapar. Sigue el canal para seguir desenterrando los tesoros enterrados de la historia automotriz americana con nosotros. 1980 Ford Pokar. El Ford Pokar de 1980 fue una obra maestra excéntrica diseñada para resolver uno de los mayores dolores de cabeza al conducir en ciudad del espacio. El nombre, Pokar, venía de la combinación de pocket y car, y lo cumplía con soluciones de almacenamiento curiosas integradas en una carrocería ultra compacta. Con apenas 129 pulgadas de largo total, el Pokar era más corto que la mayoría de los subcompactos de su época, pero ofrecía espacio para 4 pasajeros y suficiente inteligencia de diseño como para hacer sonrojar a un sedán de tamaño completo. Construido por Ford en colaboración con Ghia, el detalle más llamativo del Pokar eran sus compartimientos de almacenamiento externos en las puertas paneles con bisagra inferior que se abrían hacia afuera, permitiendo guardar bolsos pequeños y herramientas fuera del habitáculo. Bajo el capó, probablemente llevaba un motor en línea 4 de 1.0 o 1.1 litros con alrededor de 50 caballos de fuerza y 60 libras-pie de torque, combinado con una caja manual de 4 velocidades. Por dentro, los mismos compartimientos funcionaban como descansabrazos y el diseño del tablero influenciaría más adelante al Ford Ka de 1996. El exterior presentaba defensas envolventes, faros rectangulares con direccionales integradas y un solo limpiaparabrisas frontal. Aunque nunca se construyó para producción, sus ideas vivieron en modelos compactos posteriores en Europa y Asia. El Pokar no era rápido ni potente, pero sí era ingenioso. En una época de Big Blocks y cromo, Ford construyó silenciosamente un coche que pensaba en pequeño y pensaba con inteligencia. Y si eso te sorprendió, espera a ver lo que sigue. 1982 Ford Brezza. El Ford Brezza de 1982 fue un concepto de auto deportivo de motor central bajo y alargado, que Ford presentó discretamente y enterró igual de rápido. Lo que hizo al Brezza realmente histórico no fue solo su diseño o disposición mecánica, sino que fue el primer concepto de Ford completamente diseñado por una mujer, Marilena Corvasse, quien dio forma tanto al exterior como al interior. Construido como un biplaza compacto, con un enfoque serio en la aerodinámica, el Brezza estaba propulsado por un motor CVH en línea, 4 de 1.6 litros, tomado del Escort Mark III, inicialmente con transmisión automática,
aunque se consideró luego una manual de 5 velocidades. Su potencia era modesta entre 80 y 90 caballos de fuerza y alrededor de 95 libras-pie de torque, pero el rendimiento no era el enfoque, sino su diseño y configuración. Con una longitud de 157 pulgadas, un ancho de 65 y una altura de apenas 48 pulgadas, el Brezza rodaba sobre una distancia entre ejes de 91 pulgadas, haciéndolo increíblemente compacto y ligero. Su diseño incluía un frente redondeado, faros escamoteables, parabrisas al ras y ruedas traseras cubiertas por carenados para máxima reducción de arrastre. Por debajo, un difusor parcial ayudaba al flujo de aire, logrando un perfil aerodinámico de casi cero elevación. El Brezza nunca avanzó más allá del prototipo, y a pesar de su ingeniería progresiva y diseñadora histórica, quedó como una nota al pie en la historia de Ford. Pero no te equivoques, esto fue una verdadera visión de lo que pudo haber sido un deportivo de motor central de Ford en los años 80, si tan solo se hubieran atrevido. 1984. Ford Barchetta. El Ford Barchetta de 1984 fue el intento de Ford por recuperar el espíritu de los roadsters europeos clásicos, livianos, simples y divertidos, años antes de que el Mazda Miata popularizara esa fórmula. Construido sobre la plataforma del Fiesta XR2 y diseñado por Ghia en Turín, el Barchetta era un convertible de tracción delantera, enfocado en el minimalismo y el placer puro de conducir. Estaba impulsado por un motor en línea 4 de 1.6 litros con 86 caballos de fuerza y aproximadamente 94 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades. Con un peso estimado por debajo de las 2.100 libras, el Barchetta lograba acelerar de 0 a 100 km por hora en alrededor de 10.5 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de aproximadamente 105 millas por hora. No era vertiginoso, pero sí lo suficientemente rápido para un pequeño convertible descapotable. Su nombre, Barchetta, palabra italiana para barquita, combinaba perfectamente con su estilo faros delanteros, al ras silueta en forma de cuña y un techo de lona tipo tijera que se plegaba elegantemente detrás de los asientos. Aunque compacto, era sorprendentemente estilizado, con proporciones que insinuaban algo más premium. La respuesta del público en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1984 fue abrumadoramente positiva, pero a pesar del entusiasmo, Ford nunca aprobó su producción. Parte de su espíritu sobrevivió en el Mercury Capri, de 1991 construido en Australia, pero el Barchetta original era más puro, más liviano y mucho más elegante. Esta fue la oportunidad perdida de Ford de definir el mercado de convertibles asequibles 6 años antes de que alguien más siquiera llegara. Abróchate, porque lo que viene cambia todo. 1985. Ford Maya. El Ford Maya de 1985 fue el intento secreto de Ford por construir un verdadero exótico y tenía el pedigrí para respaldarlo, diseñado nada menos que por Giorgetto Giugiaro en Italdesign. Esta belleza con forma de cuña fue concebida como un biplaza de motor central que combinaba el estilo italiano con la potencia americana. Bajo la elegante carrocería compuesta se escondía un motor V6 de 3.0 litros desarrollado en conjunto con Yamaha que entregaba una potencia estimada de 250 caballos de fuerza y aproximadamente 220 libras-pie de torque. Con un peso proyectado justo por debajo de las 2.900 libras, se esperaba que el Maya acelerara de 0 a 100 km por hora en menos de 6 segundos, con una velocidad máxima cercana a las 150 millas por hora, colocándolo al nivel del Ferrari 308 y el Lotus Esprit de la época. Su diseño era todo líneas afiladas, faros escamoteables y una cabina con fuerte inclinación hacia el futurismo. En el interior, el volante incluía botones integrados para funciones como luces y sistema de climatización,
mostrando un habitáculo de alta tecnología adelantado a su tiempo. El Maya debutó en el Salón del Automóvil de Turín de 1984 y se decía que Ford consideraba producir hasta 50 unidades por día. Desafortunadamente, a pesar del entusiasmo y del rendimiento digno de un exótico, las dudas internas y las prioridades cambiantes lo cancelaron antes de que pudiera salir una sola unidad de producción real. Hoy el Maya apenas es recordado, pero pudo haber sido lo más cerca que estuvo Ford de construir su propio superauto italiano si tan solo hubieran seguido adelante. ¿Conoces algún sleeper que olvidamos? Déjalo en los comentarios. Leemos cada uno. 1986. Ford Cobra ME230. El Ford Cobra ME230 de 1986 fue el último intento serio de Ford por construir un auto deportivo de motor central durante los años 80, y llegó desde donde menos se esperaba, desarrollado no por Ghia o Italdesign, sino por la firma francesa Chausson. Este coupé bajo y afilado era una máquina sin rodeos que parecía lista para el Grupo B. Su potencia provenía de un motor en línea 4 turbo alimentado de 2.5 litros, con una potencia estimada de 230 caballos de fuerza y alrededor de 245 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades con tracción trasera. Con poco más de 2.600 libras de peso, el ME230 estaba proyectado para acelerar de 0 a 100 km por hora en 6 segundos, con una velocidad máxima de 130 millas por hora. Su carrocería aerodinámica fue esculpida para ofrecer un coeficiente de arrastre tan bajo como 0.33, con potencial de mejorarse aún más en el desarrollo futuro. En el interior, el Cobra contaba con asientos deportivos tapizados en cuero, con soporte lumbar eléctrico, una cabina centrada en el conductor y controles ergonómicamente ubicados. Esto no era solo un estudio de diseño, era un prototipo completamente funcional. Su tamaño compacto, potencia turbo y postura de estilo rally lo convertían en una amenaza legítima para todo, desde el Toyota MR2 hasta el Porsche 944 Turbo. Pero como tantos conceptos ambiciosos de Ford, el ME230 murió silenciosamente en los pasillos de la alta gerencia. Aún así, su estilo vivió notablemente en la primera generación del Ford Probe, que heredó mucho de su silueta baja y su diseño guiado por la aerodinámica. Ford no solo construyó autos, también construyó sueños, riesgos y experimentos radicales. Desde Mustangs de motor central hasta naves propulsadas por turbinas, estas máquinas olvidadas prueban una cosa: a veces las ideas más audaces nunca salen del laboratorio. Pero vaya qué paseo podría haber sido. ¿Cuál de estos Ford secretos traerías de vuelta? Déjanos tu elección en los comentarios, leemos cada uno. Y si amas los conceptos raros, la historia oculta y el músculo que nunca llegó, suscríbete, dale like y comparte esto con tus colegas adictos a los autos. Esto es Muscle Car Masters. Nos vemos en la próxima vuelta.